buenas, hermanos. Yo ya no predico desde el púlpito, ahora predico desde una mesa. Pero sí me aceptan, ¿verdad? Tengan abiertas sus Biblias en el pasaje que leímos hace unos momentos de Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7. Pero particularmente vamos a fijar nuestra atención en el versículo 6. En unos instantes más voy a pedirles que lo vuelvan a leer, solamente ese versículo 6, y luego venimos a la consideración de esta hermosa noche buena del 2025. Pero Dios nos ha dado hasta bonito clima, ¿verdad? Como para venir a dar la visita de esta noche. La primera cosa que quiero comentar, hermanos, algunos de ustedes me han dicho que les gusta hacer anotaciones, y así es que los que estén listos, pues tengan su pluma ahí a la mano o alguna. Yo siempre traigo en mi Biblia unas tarjetas como estas, porque también me gusta hacer anotaciones de las predicaciones que escucho. Y entonces, hermanos, la primera cosa que quiero decirles es que el libro del profeta Isaías es uno de los libros más consultados por nosotros los predicadores, no solamente en tiempo de Navidad, sino también en Semana Santa. Yo creo que el libro de Isaías tiene tanto material para Navidad como para Semana Santa, cuando recordamos el sacrificio de Cristo. Y el libro del profeta Isaías es un libro de contrastes. Por ejemplo, ahorita estamos en el capítulo 9. Si alguno de ustedes o todos ustedes son tan amables de leer el versículo anterior, o sea, el último versículo del capítulo 8, ¿qué dice? Por eso les decía que el libro de Isaías es un libro de contrastes, así como ese versículo, y luego el capítulo 9, versículo 1, y los versículos que hemos leído hasta el 7, vamos a encontrar muchas ocasiones en el libro de Isaías estos contrastes. ¿Por qué el contraste? Porque el versículo que acaban de leer, el último versículo del capítulo 8, habla acerca de un juicio de Dios en contra de su pueblo por su desobediencia, por sus pecados, por su idolatría. En fin, vienen los juicios sobre el pueblo, pero inmediatamente después de un juicio, el libro del profeta Isaías tiene una palabra de esperanza, un futuro para la nación de Israel. Y entonces, después de este versículo de que habrá oscuridad, etc., del último versículo del capítulo 8, el capítulo 9 comienza diciendo: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, por los que también tienen la gran luz, etc. Y luego todo el pasaje, hasta el versículo 7, nos habla acerca de el niño Jesús que nosotros estamos celebrando esta noche junto con millones de cristianos en toda la tierra. Así es que el libro de Isaías es un libro de contrastes, es un libro de juicios, pero es un libro de esperanza para su pueblo, y en este caso para nosotros como su iglesia. El versículo 6, sean tan amables de leer. 9:6. Sobre su hombro, y le principado sobre su hombro, y se
tuve unos excelentes maestros de Biblia, sobre todo el doctor Gonzalo Báez Camargo, que era nuestro maestro de hebreo, y el director del seminario, el doctor Carlos B. Flores, él era nuestro maestro de griego. No le voy a preguntar si aprendí a hablar hebreo o griego, porque no es cierto, nomás del Antiguo Testamento les puedo decir Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, y ya. Y del Nuevo Testamento, primera Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, el Argelos Tete. Así es. Eso es lo que me sé de hebreo y de griego. Pero el maestro nos decía que en el hebreo no existen las comas, y luego consulté varios libros y en ninguna parte dice admirable coma consejero, como se aparece en la versión Reina Valera, sino que son 4 títulos de Cristo, de ese niño que habría de nacer o que nació en una noche como esta. Entonces los 4 títulos vienen siendo admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces yo no tengo dificultad para predicar acerca de Cristo como admirable, consejero, etc. Pero para no salirme de la simetría del mensaje, la palabra simetría la usan mucho los maestros de homilética. Entonces vamos a considerar 4 títulos. Admirable consejero en primer lugar. Cuando consulto yo a los exégetas de la Biblia, a los intérpretes de la Biblia, y les digo, ¿qué quería decir Isaías al mirar en ese niño que había de nacer en Belén, cuando dijo que sería llamado admirable consejero? Y cuando menos de los 6 o 7 autores que consulté, la mayoría de ellos se refieren a que admirable consejero se refiere a la gran sabiduría de Dios. Y por otra parte, dicen otros exégetas, admirable consejero se refiere definitivamente a la doctrina cristiana. Y el énfasis de los exégetas de la Biblia es que la doctrina de Cristo es totalmente diferente a todas las doctrinas de cualquier religión que existía cuando vino el Señor Jesús a nacer. Estaba la religión de los egipcios, estaba la religión de los babilonios, estaba la religión de los persas, más tarde la de los griegos, después la de los romanos. Tuve la fortuna de tener un buen maestro en el seminario de una materia que se llama religiones comparadas. Después de religiones comparadas venía otra clase que se llamaba historia de la iglesia, y después venía otra clase que se llamaba sectas modernas, y después venía otra clase que se llamaba culto cristiano, y después venía otra clase que se llamaba catolicismo romano. Y entonces me gustó tanto esa materia, pues me gustaba todo. Lo que pasa es que en algunas salía con buena calificación y en otras andaba batallando. Pero hermanos, cuando ya fui maestro del seminario, director del seminario Juan Wesley y maestro también, una de las materias que más me gustaba impartir era religiones comparadas, sectas modernas, culto cristiano. Y entonces me emocionaba yo cada vez que estudiaba las religiones. Tengo en mi biblioteca varios libros que se refieren a las grandes religiones de este mundo: el budismo, el shintoísmo, el islamismo, etc. Y entonces, cuando estudiamos religiones comparadas, pues comparábamos las grandes religiones del mundo antiguo y también del mundo moderno, con
con la doctrina cristiana. Cuando el Señor Jesucristo predicó aquel sermón llamado el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, termina ahí el capítulo 7 diciendo que la gente decía, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 2, versículo 52 por allí, dice, y perseveraban, ahora sí que los discípulos, y perseveraban en la doctrina. Es decir, hermanos, la doctrina cristiana es una doctrina superior, totalmente distinta a las doctrinas de las religiones antiguas y de la Edad Media y de la posmodernidad. No hay ninguna religión que se parezca o que se iguale a la doctrina cristiana que ustedes y yo profesamos. ¿Hay alguna amén por ahí? No hay ninguna religión. Los maestros que nos enseñaron religiones comparadas nos abrieron los ojos diciendo, fíjense ustedes que estamos predicando, ustedes van a ser pastores de la más gloriosa y grande religión que hay en este mundo y que la trajo nuestro Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche ustedes y yo, con muchos cristianos en el mundo, estamos celebrando al admirable consejero, al que nos trajo la mejor doctrina. Yo creo que para, ¿cómo decimos vulgarmente? Para muestras basta un botón. Por ejemplo, la religión hindú. Ahora, en la India hay muchas religiones. Cuando ustedes conozcan a una persona que viene de la India, dicen, viene un hindú. No, cuidado, porque puede ser de otra religión, puede ser de la religión del brahmanismo o etcétera, porque en la India hay muchas religiones. Sí hay muchos hindúes o hindús. La religión hindú se basa en las castas, es decir, que el creyente de esa religión hindú va subiendo de la casta de más abajo a la que sigue para arriba, a la que sigue para arriba, a la que sigue para arriba, hasta que llega al nirvana, algo así como el cielo. Pero hay algo muy interesante en la religión hindú, o hay algo más que interesante, fatal. El que está mero abajo se le llama la casta de los parias, y ellos tienen un dicho que dice, el que nació paria, paria se queda. Es decir, el paria no tiene manera de subir ni siquiera al siguiente escalón. El que nació paria se queda ahí a mero abajo. Ustedes y yo conocemos muy bien un himno y lo cantamos cuando yo lo recuerdo con mucho cariño desde que yo era un niño. Un himno que compuso el gran autor mexicano metodista don Vicente Mendoza. Ese himno que se llama Jesús es mi Rey soberano. ¿Sí lo saben, verdad? Sí. Oigan, este himno, don Vicente Mendoza, este gran himnólogo metodista mexicano, como que en unas cuantas letras, renglones, nos habla de la doctrina cristiana. Comienza diciendo, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey y beber con el hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar, ¿de dónde? De la escoria. ¿Qué es la escoria? Díganlo con todas sus letras, la mugre, lo más sucio, lo más bajo, lo más horrendo. Amados hermanos, Cristo Jesús vino a sacarnos del lago cenagoso, de lo más abajo. De ahí nos vino a sacar. Eso no lo enseñan otras religiones. La religión hindú dice, el que nació paria, paria se queda. Y nosotros decimos, el que nació
en la pobreza, en la orfandad, en la ignorancia, en la idolatría, hasta esa persona que vive lo más bajo de este mundo. Cristo Jesús vino a tenderle la mano. Por eso decían a los ángeles, a los pastorcillos: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Hay algún amén por ahí? Gracias a Dios. Tenemos que decirle gracias, Señor, por esta noche que estamos recordando el nacimiento de Cristo. Puedo seguir hablando más cosas acerca de Cristo como admirable consejero, pero no quiero que la cena se les enfríe y vamos un poquito más a prisa. ¿Cuál es el siguiente título? Estamos en 9:6. Dios fuerte. Oigan, hermanos, qué tremendo es este título de Dios fuerte. Ese niñito que está acostado en un pesebre envuelto en pañales, obviamente, aunque el olor era nauseabundo porque ahí estaban las vacas y el excremento y todas esas cosas, José y María tuvieron el cuidado de buscar paja limpia, limpiar el pesebre, ponerle la paja, conseguir los pañales y envolverlo en los pañales y acostarlo en el pesebre. Ese niño que aparentemente se puede ver como un niño muy desvalido, que quizá nadie pensaría que llegaría a ostentar el título de Dios fuerte. Bueno, vamos a ver 3 cosas que yo quiero decirles a ustedes, y son cosas que ustedes y yo ya sabemos, pero es bueno decir por qué Cristo es un Dios fuerte. Número 1, porque cuando Él comenzó su ministerio a los 30 años de edad, según lo relatan los evangelios, Él vivía en Nazaret, ahí se crió, después de que nació en Belén y sus padres huyeron a Egipto. ¿Cómo pagaron los papás del niño Jesús, José y María? ¿Cómo pagaron el viaje desde Belén hasta Egipto, huyendo porque Herodes había ordenado matar a los niños menores de 2 años? Bueno, pues los magos del Oriente pues le llevaron oro, incienso y mirra. Dice que el que le llevó oro se llamaba Baltasar. Y luego leí que el más guapo de ustedes era Baltasar. Y dice que interesante. Amados hermanos, ese niño tan debilucho, después de que inició su ministerio a los 30 años de edad, fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, pero luego dice las Escrituras que fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí en el desierto lo estaba esperando Satanás, su primer enemigo. Jesús tenía 40 días de estar ayunando, ya tenía hambre, de manera que cuando Satanás le dice: di que estas piedras se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús le dice: pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tácateles el primer golpe, que ese Dios fuerte Jesús le dio a Satanás. Pues luego lo llevó al pináculo del templo, y Satanás también sabe Biblia. Lánzate, aviéntate, al cabo escrito está que mandará a sus ángeles para que te sostengan y no te dejen caer. Sí, pero la Biblia también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego lo lleva a un monte y le enseña todos los reinos de este mundo. Dice: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y el Señor Jesús le contesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tercer round, y lo venció, lo dejó tirado. Cristo venció a su primer enemigo, que es Satanás. Amados hermanos, Cristo venció a Satanás. ¿Cuántos amenes, por favor? Cristo venció a Satanás. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el box. A mí no me gusta, pero cuando veo una pelea de box, cuando están peleando un mexicano
mexicano contra un extranjero y están peleando por el cinturón del campeonato, pues se me sale lo González y comenzó a decir, dale duro, Canelo, pégale, no te dejes, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos que Jesús ha vencido a su primer enemigo, que es Satanás, y lo vence, entonces tenemos nosotros que estar felices de creer en un Cristo que no es un niño debilucho, sino un hombre que con el tiempo recibió el poder y la fortaleza de Dios, su Padre, el Espíritu Santo, porque Jesús es nuestro Dios. Pero el Señor Jesús también venció a un segundo enemigo. El primer enemigo decimos que es Satanás, pero él tenía un segundo enemigo. El segundo enemigo de Jesús es el pecado. Pero el pecado Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Cuando él murió en la cruz del Calvario, sus pecados y mis pecados fueron limpiados con su preciosa sangre. Por eso más tarde algún autor del Nuevo Testamento escribiría: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, el segundo enemigo del Señor también fue vencido, el pecado. Y el tercer enemigo de Cristo es la muerte. Pero Cristo venció la muerte con su gloriosa resurrección. Y en la experiencia aquella de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús tuvo que exclamar y decir a los discípulos en ese momento y a la gente que lo oía y a nosotros, los cristianos en la posteridad: cree, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados hermanos, si Cristo venció al diablo y venció al pecado y venció a la muerte, entonces Cristo es un Dios fuerte. Amén. Dígame el tercer título de Cristo: Padre eterno. A mí me llamó mucho la atención que el pastor Meli Zavala el domingo antepasado predicó un interesante sermón muy bien estructurado, homiléticamente hablando, y llegó un momento en que él se detuvo a hablar mucho acerca de los atributos de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan el sermón del hermano Benito. Si alguien se acuerda, diga amén. Y no puse la atención. Yo sí puse atención porque miren, llegó un momento en el cual el pastor Benito comenzó a hablar acerca de los atributos de Dios. Ahorita les voy a recordar los que vinieron el domingo antepasado. El pastor Benito comenzó a decir que Dios es omnipotente. Y luego dijo, y Dios es decir que todo lo puede. Dijo, y Dios también es omnisapiente, es decir, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y luego el pastor Benito dijo algo muy interesante. Dijo, hay uno de los atributos de Dios que muy pocas veces nos detenemos a reflexionar con detenimiento, con seriedad, y él hablaba acerca de la inmutabilidad de Dios. Amados hermanos, aparte de que el Señor Jesucristo es omnipotente y es omnisapiente, es también inmutable como el Padre. Inmutable quiere decir que no cambia. Y decía el pastor Meli, nosotros sí cambiamos. Algunos de nosotros, cuando vemos fotografías nuestras de hace un chorro de años, pues nos damos cuenta de que unos éramos muy flacos y ahora estamos bien bendecidos, bien rechonchitos. Otros estaban muy gorditos y ahora están flacos, con ganas, que tienen que echar ladrillos en la bolsa porque no se los lleve el aire. Porque cambiamos, nos vamos haciendo viejos y nuestro pelo comienza a cambiar de color, se pone blanco y nuestro cutis comienza a arrugarse. Pero aparte de los cambios naturales que nos suceden como humanos, también hay un problema emocional que tiene que ver con que somos volubles. Hay ocasiones en que yo escucho a una mamá que llega a su hijita y le dice, mamá, le quiero pedir
está como agua para chocolate. ¿Cómo? Anda muy molesto. Pero si hace rato andaba muy contento. Pues sí, pero ya ves que él es muy voluble. Así es que aguas, hermanos. Y entonces somos muy volubles. A veces andamos muy contentos, a veces andamos, el pastor Olivo dice, con cara de limón agrio. Y entonces, amados hermanos, cuando hablamos acerca de que Jesús será llamado Padre Eterno, pensamos en la eternidad del Señor, pero estamos pensando en los años o en los siglos, en el tiempo que pasa, pero se nos olvida que la eternidad de Dios y la eternidad del Señor Jesucristo es que son inmutables. En el Antiguo Testamento hay un versículo que dice: yo Jehová no cambio. Y en el Nuevo Testamento Pablo escribe diciendo acerca de Jesús que Él es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, ni Dios el Padre cambia, ni el Señor Jesucristo cambia, ni el Espíritu Santo cambia. Bendita Trinidad. ¿Se imaginan ustedes que ellos cambiaran? El amor de Cristo para nosotros sigue siendo el mismo. Y si nos apartamos del camino, Cristo no cambia, sigue amándonos y con cuerdas de amor nos quiere atraer otra vez hacia Él. Ojalá que esta noche y en esta Navidad, en muchos hogares y en muchas familias y en muchos lugares de la tierra, haya gente que regrese a Cristo, porque la eternidad de Cristo no se mide solamente por años y siglos, sino porque Él no cambia. El mismo amor que Cristo tiene para los que vivieron hace miles de años es el mismo amor para nosotros. Alabado sea Jesucristo. Él nos ama, hermanos. Su amor es inmutable, no cambia. Yo no puedo imaginar nuestra doctrina de un Dios cambiante. Si el Señor cambiara así como nosotros cambiamos, por la mañana andamos muy contentos, más al rato andamos de malas, andamos enojados, andamos molestos, y nuestros propios hijos tienen que buscar el momento. Cuando a la mamá le dice a la hijita: ahora sí, hijita, ya parece que anda de buenas, ya puedes hablar con él. Cuando andamos de buenas, llega la niña y nos pide permiso, y luego le damos el permiso y hasta le damos dinero para que se compre algo, pero que no nos agarren de malas, porque ni le damos dinero ni le damos permiso. Pero es que voy a ir con los hechos de la iglesia, menos. Así es que, queridos hermanos, qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo, porque su amor no cambia. Último título, díganmelo por favor. Príncipe de paz. Allí en la iglesia de San Pablo en Torreón, de donde yo soy originario, allí nací, pasé por todos los departamentos, del departamento de cuna y luego jardín de niños, primarios, secundarios, intermedio menor, intermedio mayor, joven, y luego ya el Señor me llamó al ministerio. Pero en mi educación cristiana, en la iglesia, los pastores y los maestros nos hablaban mucho acerca de la paz. Y aquí también quiero detenerme para recordarles que el domingo pasado el pastor Olivo predicó un sermón que me gustó mucho. ¿Sí se acuerdan ustedes de lo que predicó? Igual que con Meli, pastor. Con Meli sí me acuerdo. No, pues la hermana sabe porque se lo dictó. Hermanos, el pastor Olivo el domingo pasado habló mucho acerca del gozo y de la paz. ¿Ya se acordaron? Habló acerca del gozo y de la paz. Dijo cosas muy interesantes acerca de la paz, que ya no
las voy a repetir porque a la mejor va a decir el pastor, no, yo no dije eso, ¿verdad? Y yo lo estoy interpretando mal. Pero quiero decirles que ahí en la iglesia de Torreón salimos varios pastores. Llegó un momento en el cual éramos 7 hombres, 7 varones que nos fuimos al ministerio y 2 señoritas que se fueron a la escuela metodista para diaconisas. Y uno de esos varones que se fue al ministerio no tenía ni siquiera la escuela primaria terminada, de manera que un grupo de maestras egresadas del colegio Roberts de Saltillo, un colegio que existió hace muchos años y son conocidas estas semanas como las robertianas. Yo creo que ya quedaron muy poquitas porque las hermanas de Torreón, de hecho, casi ya todas se fueron con el Señor. Pero este pastor laico, originalmente, las robertianas formaron un grupo de 6º año y terminó el hermano el 6º año, y con el 6º año lo admitieron en los estudios de la conferencia del distrito y luego llegó a ser un pastor. Él, con su lenguaje, yo le decía, hermano Tomás, tú tienes un lenguaje muy folclórico. Él decía, cuando hablabas acerca de la paz, decía, ninguno de nosotros va a la farmacia de la esquina a comprar 500 pesos de paz, porque lo más seguro es que le den algunas pastillas para dormir, o algunas pastillas para calmar los nervios, o algunas pastillas para bajarle la ansiedad que trae. Pero la paz, hermanos, a la que se refiere ese título de que Cristo sería el príncipe de paz, se refiere al shalom. La palabra hebrea shalom quiere decir que la paz de Dios sea contigo siempre. Me gusta mucho la palabra siempre. Es decir, que la paz de Dios esté con nosotros en todo momento, ya sea un momento difícil o un momento cuando estamos muy contentos y muy alegres y nada nos falta. Pero que la paz de Cristo esté con nosotros también en los tiempos difíciles. Los hermanos que cantaron hace ratito, Diana y su papá, un día que yo vine al templo, ellos cantaron un canto que se llama Paz en la tormenta, tener paz en medio de la tormenta que a veces llega a nuestras vidas. Qué interesante, hermanos, ya voy a terminar. No se les quema el pavo, ni los pavosos frijoles a los que nada más van a comer frijoles. Pero quiero terminar diciéndoles esto. Cuando Cristo nació, una noche esplendorosa como esta, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero cuando Jesús ya se iba al cielo, después de haber cumplido con su misión, cuando ya Jesús se iba al cielo, les dijo a sus discípulos, la paz os dejo. Y luego como casi una especie de corrección, y el Señor Jesús agrega, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados hermanos y hermanas, esta noche es noche de buena, es noche de paz, es noche de amor. Le voy a pedir, voy a terminar, le voy a pedir que sin levantarse, allí sentadito, voltea a su derecha y a su izquierda, o atrás o adelante, donde tenga un hermano ahí enfrente, y lo único que usted le va a decir, todavía no es el abrazo de feliz Navidad, ahorita es nada más decirle que la paz de Cristo sea contigo esta Navidad. Dígase, que la paz de Cristo sea contigo esta Navidad. Deseado la paz, hermanos. Entonces, déjenme terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta noche buena del 2025. Te damos muchas gracias porque en medio de un mundo tan convulso, tú nos das la paz de Cristo. Sentimos tu paz en nuestro corazón. No tememos nada porque Cristo es un Dios fuerte,
sido la muerte. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por haber llegado no solo a este mundo, sino porque has entrado a nuestro corazón. Te bendecimos con todo nuestro corazón.